El tema se nos ocurrió en algún momento incluir el tema de la política en las reflexiones sobre el martirio, porque sobre todo lo hemos padecido desde tiempo latinoamericano, siempre la institución eclesiástica que negó sistemáticamente a Monseñor Angelelli y su martirio, nos acusó a nosotros de que utilizábamos políticamente a Monseñor Angelelli o que lo ideologizábamos. Y con esta acusación se lo descalificó a Angelelli ya en su tiempo y se descalificaba a los seguidores, digamos, que pretendíamos mantener viva aquella llama de testimonio que nos impulsó a un compromiso social y político en nuestra juventud. Tiene que ver con eso, tiene que ver con, si ustedes recuerdan, poco tiempo antes de la beatificación, también la decisión del Papa Francisco fue cuestionada en el diario La Nación, en el diario La Prensa, por sectores que justamente decían que Angelelli era un marxista, un comunista, no era una expresión genuina del catolicismo. Y lo que se pretendía, en definitiva, es negar el contenido. Yo supongo que Rafael lo va a encarar mejor que yo a este tema, del contenido amplio que tiene la visión cristiana del compromiso desde la fe con la realidad. Yo quisiera decir, en primer lugar, que la relación entre, digamos así, el martirio y la política, hay algo en el medio que es lo que lo cruza, y que son los pobres. Los pobres son siempre conflictivos, siempre son incómodos, ¿no? Nos molestan hasta cuando nos limpian el vidrio en las esquinas. Son incómodos, tienen mal olor, porque no tienen agua, no se bañan, molestan, los pobres molestan. Los pobres generan conflicto y han generado siempre conflicto. También en la institución eclesiástica han generado conflicto. Cuando, fíjense ustedes, yo siempre lo menciono porque me parece una intuición formidable que no dio resultados positivos, pero el Papa Juan XXIII al convocar al concilio dijo: la iglesia debe ser una iglesia de los pobres. Y al finalizar el concilio en el 65, Pablo VI dijo: la iglesia debe ser preferentemente la sirvienta de la humanidad. Y la sirvienta, yo siempre digo, ¿en qué lugar está? De la casa. Está allá, en la última piecita del fondo. No está en el primer lugar. Esa era la misión de la iglesia que los papas quisieron indicarle. Pero cuando el cardenal Lercaro de Bolonia planteó este tema en el aula conciliar, el tema no entró. No fue debatido en el concilio, el tema de los pobres. Sí lo trataron un grupo de obispos, entre los cuales estuvo Monseñor Angelelli, 42 obispos, después se le sumaron 500 más, que se reunieron en la catacumba de Santa Domitila y firmaron el pacto de las catacumbas. Y allí no era solo que la iglesia se preocupara de los pobres, eso lo dijeron después. Antes dijeron que tenía que ser pobre. Por supuesto, esto de que tenía que ser pobre es fácil ponerlo en el papelito. El tema era hacerlo realidad. Y precisamente el inicio del conflicto en La Rioja es cuando Angelelli cambia el lugar social de la iglesia, institución. Esta iglesia, aquí hay
lugar para los que llegan al final, pero siempre son bienvenidos por todos, y más Marile, que es la sobrina de Monseñor. Eso es para que no pases desapercibida, porque creías que ibas a pasar desapercibida, no. O sea, este tema de los pobres generó el conflicto allá cuando la Iglesia dejó de ser la legitimadora del sistema semifeudal vigente en La Rioja. Cambió el lugar social, se puso al servicio de los pobres. Y Angelelli no fue un Superman, alguien extraordinario que tuvo estas intuiciones, no. Fue como compartiendo estas realidades. Los primeros tiempos de su vida en La Rioja es esto, es ir a recorrer, conocer, palpar, ver la realidad, sobre todo de los más pobres, de los que no llegaban ni a visitarlo a San Nicolás, a la catedral, porque no tenían plata. Por eso después lo sacó a San Nicolás a recorrer toda la provincia. Es decir, ubicar a la Iglesia, a la institución eclesiástica que siempre ha legitimado los poderes establecidos, ponerla en otro lugar, no fue ni aceptado por el conjunto del episcopado, que no solo lo dejó solo en el año 76, sino que ya desde el conflicto con los terratenientes en Anillaco en el 73 ya lo dejaron solo. Está todo esto documentado, está perfectamente documentado. Yo he puesto en mi último libro, que le acabo de regalar a Rafael, parte de esta documentación. Es toda documentación que por otro lado está en la causa judicial y está también en la causa canónica. El tema, uno de los temas, es que Angelelli, como les decía, es un obispo, o sea, es una autoridad de una institución que en Argentina representa un poder social importante. Pero además, Angelelli es pastor, las dos cosas. Como obispo que ejerce el poder institucional, va a hacer jugar ese poder en favor de los pobres. Y ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Como pastor, va a ser el que va a acompañar, a convocar, a guiar, a juntar en este proceso de construcción de la pastoral, porque este es otro de los temas importantes de por qué el martirio, por qué este obispo es el que matan. Y sí, había otros importantes y progresistas también, más o menos en la misma postura. Porque me parece que la diferencia es que aquí Angelelli no es Angelelli, es Angelelli la pastoral diocesana. O sea, es más que una persona. De algún modo, esa expresión en 4 de los mártires, de Carlos, Gabriel, Wenceslao y Enrique, son 4 personas que sufrieron la muerte violenta, pero la mayoría de los perseguidos en La Rioja, que fue la provincia que tuvo más presos políticos en relación a su población, y en la causa que se llevó adelante en La Rioja en relación a los presos, una mega causa, los presos políticos dijeron que en el interrogatorio, en la tortura, era investigando qué vinculación tenían con Angelelli.
Y La Rioja fue una de las provincias donde no tuvo ninguna expresión de ningún hecho armado por la guerrilla. Y sin embargo tuvo mayor cantidad de presos. Y justamente porque los miembros de la pastoral fueron los que llevaron adelante los jóvenes del movimiento rural, los maestros y los campesinos. El movimiento rural fue creado por Monseñor Agnelén en el año 1972, cuando el episcopado lo anula, pero deja en libertad que cada obispo lo impulse. Él y Monseñor Devoto de Goya son los dos únicos obispos que sostienen el movimiento rural diocesano, atendiendo a las características especialmente rurales de la provincia, y promueven desde esa institución que crea la diócesis la creación de cooperativas, entre 10 y 15 cooperativas de producción, de consumo, de trabajo, para hombres y para mujeres, entre los pobres de La Rioja. La Iglesia se constituyó en animadora de esto, pero no es que hacían las cooperativas cristianas o católicas, o que el sindicato de las empleadas domésticas que hicieron en La Rioja y en Chamical, gracias a Gabriel Longueville, el otro que mataron. No eran sindicatos cristianos. La pastoral no era para cristianizar el mundo en el sentido proselitista, sino que era la pastoral puesta al servicio de los pobres para que los pobres se pudieran organizar, tuvieran su experiencia de ejercicio del poder. Y aquí lo quiero conectar con la política. Su experiencia de ejercicio del poder en sus organizaciones populares, y de ese modo desarrollaran ese proceso que no era exclusivo en La Rioja, que era en el país y que era en Latinoamérica, aquellos movimientos de liberación que se promovían. Es importante, me parece, remarcar este aspecto para entender por qué los poderosos de La Rioja, cuando encontraron una mano ejecutora, lo eliminaron a él. Eliminándolo a él, en realidad apuntaron a eliminar toda la pastoral. Eliminaron a él, pero lo eliminaron a Wenceslao, que era el encargado de coordinar las cooperativas del movimiento rural, un laico mendocino o de San Luis que trabajó en Mendoza y después se fue a integrarse a la pastoral de Monseñor Angelelli en el año 73, o el francés Longueville, que desde Corrientes se fue a La Rioja y se insertó en ese proceso y trabajó desde Chamical por la organización de los hacheros, procurando hacer el sindicato de los hacheros, como un capuchino compañero de Sebastián que está aquí, Eduardo Ruiz, lo hizo en Horta, el sindicato de los mineros. No eran sindicatos cristianos, esto quiero remarcarlo porque la concepción es de real servicio a los pobres, no para que los pobres se hagan católicos, sino para que los pobres vivan dignamente. Quizás Rafael pueda explicar mejor que yo este aspecto. Ahora, yo quisiera compartirles a ustedes un par de párrafos que me parecen importantes, porque toda esta acción, por supuesto que generó la resistencia de los poderosos de La Rioja. Desde el año 70 ya tuvo enfrentamientos con el poder político de entonces, que era en La Rioja el gobernador Iribarne, que un
rico viñatero del oeste, que se sintió muy molesto con la palabra de la Iglesia que le cuestionaba su modo de aplicar una política desarrollista, porque implicaba desalojar a los campesinos de sus tierras. La gente campesina, dijo Angelelli en el 74, que busca crecer, deciden hacer una cooperativa en el latifundio Asalini. Se solicita esto con todas las leyes y los papeles, que se expropie el latifundio para formar una cooperativa de trabajo, bajo un signo, el Evangelio. Pero no, eso es ser marxista, subversivo, foráneo, tupamaro, eso es hacer política. La Iglesia se mete donde no le corresponde. Este es un reportaje publicado por la revista Crisis en mayo del año 74. Pero antes había dicho, en Pinchas, que es una pequeña localidad del norte riojano, justamente la zona donde va a tener el gran conflicto en Anichaco en el año 73. Y él va a decir allí, el agua es para todos, la tierra es para todos, el pan es para todos, y esto no es subversión. Yo sé que esto puede afectar intereses, pero la Iglesia debe estar y está profundamente comprometida con el desarrollo del hombre. Y decía justamente, el agua es para todos, donde ese latifundio Asalini concentraba el 70% de las mejores aguas de Aminga, que es la localidad que está a 5 kilómetros de Anichaco, de donde lo van a sacar a pedradas en la fiesta patronal de San Antonio en el año 73, los terratenientes. O sea, el martirio no es la muerte solamente física, es el enfrentamiento en el medio del conflicto, no quedarse a mediar, no ahí diciendo vamos a ver, vamos a arreglar entre las partes, no, poniéndose de un lado y ahí a bancarla, digamos así. La acción de los pobres que se organizan para dignificar su vida y luchar por la justicia implica el ejercicio del poder hacia adentro. Es muy interesante analizar el funcionamiento de las cooperativas hacia adentro, porque también allí existe una lógica del poder de dominación que se repite en las organizaciones populares, y por eso es importante este tema de cómo se ejercita el poder en el seno de las cooperativas y en el seno de los sindicatos y en el seno de todos los movimientos que pretenden de algún modo ir haciendo una práctica de ejercicio del poder, porque otro de los aspectos que nosotros no lo comprendimos muy bien en aquellos años jóvenes fue que la liberación era un proceso, y él lo va a insistir permanentemente. La liberación, el proceso de liberación es eso, es un proceso. O sea, no es que de pronto llega un gobierno y dice acá está la liberación y vamos de hoy para adelante. No, es una cosa que se construye, que se va haciendo, es un proceso. Tan seguro estaba Angelelli de que su pastoral respondía ortodoxamente a lo que le fijaba el magisterio de la Iglesia, que en el informe ad limina que le lleva el Papa Pablo VI en el año 74 en relación a este tema de la política, dice: en el proceso sociopolítico que vivió el país en los años 1972-1973 y la proximidad de las elecciones para su institucionalización contribuyeron
en los laicos que descubrieron la opción pastoral de la diócesis y con la que se sentían identificados, a asumir un compromiso más concreto en lo político, en lo gremial, en la concientización de pueblos y barrios hacia una verdadera e integral liberación. Y esa misma relación como obispo que ejerce el poder institucional, yo siempre quiero diferenciar, aunque es una misma persona que se expresa en un momento y se expresa en otro momento, como obispo, en una carta al presidente Cámpora del año 73, Cámpora lo había invitado a integrar la comitiva para el retorno de Perón. El retorno de Perón, si ustedes recuerdan, fue el 20 de junio del año 73. El 13 de junio del año 73 fue el día que lo apedrearon en Anillaco, los terratenientes, o sea, unos días antes. El gobernador era Carlos Menem. Los hermanastros de Menem y los hermanos de Menem eran los que lo habían apedreado a Angelelli y a sus curas y sus monjas en Anillaco. Pero lo que importa es esto, porque me parece que en esta carta, que evidentemente tiene un tono político, está dirigida al presidente ya electo de los argentinos. Experimento la misma alegría de todo el pueblo, especialmente de quienes no tienen voz, al contar entre nosotros a Perón. Usted lo sabe bien que no improviso ni improvisa esta iglesia diocesana el esfuerzo y el compromiso por acompañar el proceso liberador de nuestro pueblo riojano. Existe actualmente en La Rioja un real problema político que va en detrimento de nuestro pueblo, encubierto en un fingido problema religioso, que es el conflicto en Anillaco. Lleva como finalidad, esta es la lectura que hace, frenar auténticas y verdaderas medidas revolucionarias. Se busca detener toda medida liberadora del pueblo. No podemos permitir, por tanto, que ese pueblo que se expresa así y que vive hondamente su ser argentino y cristiano sea manoseado, utilizado y engañado para que la Iglesia reduzca su misión solamente dentro de los reducidos límites del templo. Y acaba la carta diciendo: solo le pido que nuestro pueblo riojano no se sienta frustrado en la opción hecha el 11 de marzo. También está lejos de mí hacer acusación alguna, pero es obligación no renunciar a ser vigía de un proceso que ha costado y cuesta tantos esfuerzos y hasta sellado con la sangre. Me pareció importante hoy traer esta carta, que no está conocida ni publicada, pero que en este ámbito me parecía bueno, porque aquí, además de señalar un objetivo común de compromiso con el pueblo, también se plantea el de ser vigía de un proceso. Y esto es importante porque él espera que no sea frustrada la opción por la liberación el 11 de marzo. Y la historia nosotros ya la conocemos, ¿cierto? Es lo que va a padecer él en persona también. Esta perspectiva de pastoral encarnada en la realidad, como dije al principio, no surgía de una... ¿Estamos? 5. Bueno. No surgía de una iluminación especial que él tuviese, ni porque lo hubiese leído tanto
en los libros, aunque los documentos, tanto conciliares como del magisterio, podrían indicarle alguna orientación, y quizás lo de Medellín especialmente. Pero me parecía importante porque ya desde el año 69, él va en el 68, en agosto, en mayo del 69, se hace la primera semana diocesana de pastoral, donde participan 115 personas, laicos, jóvenes, profesionales, trabajadores, mujeres, religiosas, gente de los barrios, cristianos, no cristianos, ateos. Participa un conglomerado de gente que define la pastoral. Y el documento final de esa jornada fue un llamado vehemente, dice el documento, a los factores del poder público para que lo ejerzan con justicia y en orden al bien común, urgiendo una eficaz y decisiva reforma de las estructuras y de la política agraria, a fin de que la tierra sea para quien la trabaja y la haya trabajado. 2. A los grupos que absorben la potestad económica no opriman a nuestro pueblo en aras de intereses sectoriales y de lucro. 3. A los dirigentes sindicales asuman una real y efectiva defensa de los derechos de los trabajadores. 4. Al hombre marginado protagonice su autoliberación con espíritu cristiano y convencido de la justicia de su causa. Como Pepe ya me ha llamado la atención, paso al final. Pero ya estamos bien con el tiempo que nos ha dado, así que solamente les quería mencionar que esta acción, que tiene muchos otros ítems, muchos otros aspectos, la sentencia, no sé si ya vino o no el juez que me dijo que iba a venir, todavía no ha terminado su clase en la facultad. La obra comunitaria alentada por Monseñor Angelelli es equívocamente asimilada a una filosofía comunista, llegándose por ello a ser calificado de subversivo. Y a partir de allí no se reparó en nada para abatirlo. Eso es lo que dice la sentencia. Y lo que se agregó en el juicio como documentación de los servicios de inteligencia en el legajo personal de él, dice: propugna la renovación y el cambio de estructuras sociopolíticas. Esto es un memorándum de los servicios de inteligencia del 3 de abril del año 72. Y para finalizar, quisiera citar dos textos de dos mártires. Uno es Angelelli, uno es el texto que yo puse en este libro, que se llama Enrique Angelelli, Jugarse hasta el martirio. Y la pregunta es, ¿quién es el que se debe jugar hasta el martirio? Es Angelelli. Y Angelelli lo dice: la Iglesia deberá jugarse hasta el martirio, si fuese necesario, en el cumplimiento de su misión. ¿Para qué? Para que los hombres y los pueblos sean siempre templos vivos de Dios y tratados como a tales. O sea, el templo vivo no son las construcciones tan lindas que tenemos en el centro de Córdoba, sino el templo vivo son las personas y los pueblos. Y en el templo está lo sagrado. O sea que lo sagrado, la sacralidad está en las personas, y que sean tratados como tales. En ese empeño hay que jugarse hasta el martirio, porque es el empeño de construir
una sociedad fraternal y justa. Y acabo con un párrafo muy breve de una carta de Fray Carlos de Dios Murias, otro de los curas asesinados en Chemical. Es una carta a sus hermanos, contestando una que le habían enviado para la Pascua. Que realmente nuestras vidas sean un mensaje de paz, de fe, de esperanza, de perdón, de alegría, como dicen ustedes. A lo que yo agregaría que sea también un llamado a la justicia, ya que sin esta lo otro está de más.